Yo me pagué todo, en las consultas con el ginecólogo, todo el embarazo. Di a luz en una clínica chiquitita que en cuanto sacaron a Omar y me terminaron de coser se fue la luz. Entonces no había incubadora para Omar. Entonces tuvieron que poner a Omar así, me acuerdo que era una cosa chiquita, preciosa, pegado con un foco como un pollito, así, con un foco que nos diera calor, y ya sabes, yo tratando de frotarlo y al mismo tiempo embelesada de darme cuenta que había dado vida. ¿Qué pedo con eso? Entonces me acuerdo que lo vi y le dije, mi amor, no sé qué voy a hacer contigo, no mames. Y decía, mira, es que estás vivo, ¿qué pedo? En pensar que no tenía dinero, pero que tal vez si compraba una calabaza y compraba una zanahoria y una patita de pollo, una piernita de pollo, y la cocinaba lo suficiente y la molía y la pasaba por una coladera, le podía hacer una papilla que le durara toda una semana. Y eran las cosas que yo pensaba. Mientras el mundo se caía, y mientras se peleaban y me regañaban. Porque pues yo lo que quería era encontrar los medios para ya irme. Aunque sola, ¿no? Nada más que en ese momento de mi vida se cruzó el papá. Entonces lo que yo hacía es que, para no meterme en pedos, me levantaba temprano. Y una vez más, Violeta haciéndose su propio oasis. Ok, ya vi que tengo que limpiar, sacudirle el baño, los trastes, pues entonces vamos a hacernos lo divertido, ¿no? Y entonces me ponía charangas, o me ponía Rocío Dúrcal, o las canciones de moda de Feid y de OV7 y de Shakira, y entonces agarraba el trapeador y cla, 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 y entonces le ponía ritmo, y entonces yo barría, trapeaba, sacudía, lavaba los trastes, limpiaba el baño, hacía todo. Y a las 7 de la noche, 6 de la tarde que llegaba mi novio, nadie podía decirme que no, porque todos mis deberes ya estaban hechos. Entonces, pues sí les caía un poquito los huevos, porque pues no podían, no podían Salud. Pues yo era demasiado adelantada, yo en todas estas cosas. Sí, ya estaba hecho todo. Y con ajax amonia. Y chingón. Y el año con pato purific. Sí, ahí está. Y fabuloso y oliendo delicioso. Entonces, pero del morado, es que Violeta no. Violeta. Es que no puede salir, ¿por qué no? Y güey, salir era literal de la puerta de mi casa al patiecito de mi casa para poder darme mis besotes. Ya, eso era todo. No es como que, ay, me iba de peda, ay, la niña se drogó. No, yo solamente me ponía mis besotes y mis fajesotes y ya, ¿no? Pues como adolescente, ¿eh? Y entonces, ya mi novio me decía, ay, sí, qué padre, bueno, qué gusto verte, chao, bye, y se iba. Y así era todos los días. Llegaba, me veía y entonces yo me adelantaba y entonces esa dinámica pues empezó a caerles en la punta de los dedos. Y entonces yo empecé a desesperarme mucho porque la abstinencia de mi papá, junto con las agresiones que había en la casa, junto con los rudos que eran conmigo, aún a pesar de que yo estaba buscando la manera de evitarme pedos, entonces empezó a hacer mucho. Y no se me va a olvidar, que esto es algo que tampoco había comentado, el día que exploté, que fue tanto lo que traía cargando que terminé vomitando la bilis, el coraje, de todo lo que traía, porque sí, en mi casa pasaron muchas cosas, y como buena, ¿cómo llamarlo? Familia disfuncional, en donde todos son secretos a voces, y todos sabemos que estamos de la chingada, pero hay que actuar a que aquí no pasa nada. Fueron muchos años, muchos años, entre el alcoholismo de mi papá, entre la neurosis de mi mamá, porque eso vino después. Cuando papá entra a Alcohólicos Anónimos, mamá descubre, gracias a Al-Anon, que sabemos que Al-Anon es como familias que ayudan a las familias que pasaron por alcohólicos y ayudan a las familias, entonces todo el rollo. Entonces trato de pasar por ahí, pero cada vez que le revelaban la verdad a mi mamá de todo el trabajo personal que tenía que hacer, está loca, ¿cómo crees? Yo estoy perfecta. Esa terapeuta está pendeja, claro que no. Yo estoy perfecta. Entonces, hubo una evasión tal que la neurosis de mi mamá se disparó muchísimo. Entre la neurosis de mi mamá, la abstinencia de mi papá y además la presión hacia mí. Y la falta de dinero. Y la falta de dinero. Y encima que tenía un novio y nada más venía y me besuqueaba y yo no estaba haciendo nada porque no había novelas, no había nada y pues tampoco es como que yo supiera hacer otras cosas y la idea era recuperar la escuela. Yo tenía que seguir estudiando, yo se los dije, yo no me voy a quedar sin una carrera universitaria. A ti no te dieron la oportunidad, bueno, si tú no me puedes dar la oportunidad me la voy a dar yo, pero yo no me voy a quedar sin estudiar.
yo no me voy a quedar aquí. Entonces ya era tanto que recuerdo esa noche que le dije muchas verdades a mi papá y todos esos temas que se supone de los cuales estaba prohibido hablar en la casa, pues yo los aperturé. Yo les dije, estoy hasta la madre de esto, no es posible, yo soy tu hija y te vale madre, y además el dinero, y además esto, y además otro, puta carajo, se supone que soy hija, no puedo ser mamá de ustedes, o qué carajos voy a hacer, es que no sé qué, siendo un taponcito de 15 años, y vomité, y cuando me di cuenta de todo eso dije, es que yo no quiero esto para mí. Amo a mi familia y tengo muchas ganas de verlos con gusto. Siento que si yo sigo pasando más tiempo aquí vamos a terminar como perros y gatos. ¿Y qué sigue? ¿Que madre a mi mamá? ¿O que mi papá me golpee? ¿O que mi mamá? O sea, dije, no, esto ya no está padre. Y entonces ya había yo platicado dentro de, porque no solamente me besuqueaba y me fajoneaba, también platicaba, ¿no? Y entonces dentro de las charlas me dijo, pues es que si quieres nos vamos a Oaxaca. Te dijo tu novio. Ajá, si quieres nos vamos a Oaxaca. Yo, ¿qué vamos a hacer en Oaxaca? Es que tengo un tío que tiene un negocio de hamburguesas allá, fíjate qué cagado, de hamburguesas. Y entonces me dice, tiene un negocio de hamburguesas allá y tiene muchos carritos y no sé qué. Pues si quieres nos vamos para allá, no es como que ahorita estás actuando y quién sabe si vas a regresar a eso. Dije, tienes toda la razón, pues podría ser. Vámonos A Oaxaca. Ajá. A hacer hamburguesas. ¿Y le ponemos queso? Oaxaca. Y entonces, bueno, estábamos en esas y de pronto dije, sí, pero yo no puedo hacer esto a mi familia. O sea, yo no me puedo ir y desaparecerme. Al final, dentro de todo esto, pues yo seguía siendo una menor de edad, o sea, no. Y entonces dije, no, pues me agarro mis ovarios bien puestos y una noche esperé a que llegara mi papá y le dije, ya me voy. ¿Cómo? Sí, esta situación está demasiado grande, ya no está padre, prefiero verlos con gusto a que estemos aquí peleando como perros y gatos. Ya me voy. ¿Y a dónde te vas? Me voy a ir a casa de mi galán y no sé qué, estás pendeja, ¿cómo crees? Tú no te vas a ningún lado. Fue un viernes y me dijeron, pues mira, vete si quieres y regresas el lunes por tus cosas. Ok, pues me fui con una mano adelante, otra atrás, gritos, sombrerazos, lo de siempre. Y entonces ellos no se metieron porque yo amenazaba con irme a Oaxaca. Les dije, si tú no te metes conmigo, yo no me voy a Oaxaca, me quedo en México y con muchísimo gusto te vengo a visitar. Y mejor nos visitamos y nos vemos con gusto a que estemos de perros y gatos, porque ya estoy hasta la madre de esta situación. Además de todas las cosas que estaban detrás de todo esto. Claro. Y entonces, estás pendeja, no sé qué, Para no hacerte lo más largo, pues ya resulta que regreso a mi casa y pues estaban todas mis cosas empacadas en bolsas de basura. Y yo dije, bueno, pues esta decisión ya se tomó, ok. Entonces yo obviamente pensé que al haber tomado esta decisión y haber sido pues lo más honorable posible diciéndoles que ya me iba, pues que la relación iba a estar bien. Evidentemente no. En mi mundo rosa eso hubiera estado increíble, pero la realidad es que mis papás estuvieron enojados conmigo mucho tiempo. Y mi mamá... ¿A dónde te fuiste? Me fui a casa de mis suegros. Okay. Ellos, obviamente les dijimos que me corrieron de la casa, no como que yo había tenido los huevos para irme. Y entonces, ay, sí, pobre de ti, aquí te vamos a coger, sí, claro. Entonces terminé siendo la cenicienta de mi casa para ser la cenicienta de la casa de mi suegra, porque se suponía que yo tenía que pagar mi derecho de piso. O sea, yo lo viví así, yo nunca lo viví como que era su chacha, sino como que en modo de agradecimiento, pues yo lavaba, barría, trapeaba, sacudía, hacía de comer, o sea, todas. ¿Y tú empezaste a hacerlo o ellos te lo pidieron? Pues también me lo pedían. Y también hay muchas cosas que yo empecé a hacer y después se volvió obligación. O sea, después ya no era de que si quieres, ahora ya necesito que lo hagas. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó? Y entonces así empezaron a pasar un montonales de cosas. ¿Dónde dormían? ¿En otro cuarto? No, era una casita muy chiquitita en el Estado de México, igual en Coacalco. Ajá. Estas casitas que hacen como muchas interés social, que literal tienen 2 recámaras, una estancia, una soterrerita, ¿no? Y entonces una habitación era para nosotros y la otra habitación era para mi suegro, mi suegra y mi cuñado. Ok. Sí. ¿Y en una camita individual, ahí es donde dormíamos. Y entonces empezaste a hacer todo y luego... ¿Adivina qué? No, pues empezaste a El papá de mi hijo es alcoholiquísimo. No. ¿Y tú no te habías dado cuenta antes o sí? Pues no, porque yo solamente lo veía en la terracita de mi casa cuando iba a verme, ¿no? Y entonces ya una vez viviendo con él, entonces empiezo a descubrir que la peda está de todos sus días, que la fiesta está padrísima, pero ¿qué crees? Traía mis lentes rosas padrísimos. Y yo me quería comprar la idea de Susanita, la casita, los hijitos,
la familia, ¿no? Entonces, pues amorosamente cocinaba, amorosamente hacía todas estas cosas, él no llegaba a dormir y yo decía, bueno, o llegaba muy pedo y entonces, pues muchas veces él se quedaba con la cama y yo terminaba en el piso, o cosas así. Entonces, hasta que llegó el momento en el que me embarazo, porque aparte tienes que saber... ¿Pero te embarazaste porque querías? Porque quise, claro. O sea, por lo de la casita rosa y todo. Sí, claro. Yo sabía desde... O sea, nunca te embarazaste tú, o sea, nunca fue un accidente. No, fue planeado, por supuesto. Violeta llega con la ginecóloga a los 16 años preguntándole si podía ser mamá, o sea, se rió en mi jeta y me dijo, por Dios, si tienes matriz infantil, ¿de qué chingados me estás hablando? Y yo como que no entendía. Yo decía, bueno, pues entonces algún día se dará. Y luego vino a mi vida el SEA, porque yo tenía una beca que me daba Televisa. Una beca que me dieron desde que empecé con el señor Eugenio Cobo, cuando terminó todo esto, en apoyo a mis pasajes y estos viajes que yo hacía, Televisa me dio, bueno, el SEA me dio una pequeña beca, que no era mucho, pero me daban, entonces yo me salí de casa de mi mamá con esa beca. Ella se enojó mucho porque dejé de darle dinero, y de hecho tuve que ir a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, para poder pedirles que no le dieran mi dinero, porque como yo era menor de edad, ella iba y cobraba y no me daba mi dinero. Y era lo poco que tenía para la decisión que había tomado de empezar a estar sola. Entonces se hicieron montonales de cosas para que entonces me blindaran a mí en lo que yo podía ser mayor de edad. Y entonces vas con el ginecólogo y le dices, ok, quiero ser, me dijo, no, eres una niña, o sea, tienes matriz infantil, no se puede. Ok, me hablan de Televisa y me dicen, Violeta, si ahorita hay una posibilidad de que entres al SEA, hicimos una cosa nueva que se llama propedéutico. Sabemos que no tienes la edad para ir al de adultos, pero tampoco tienes la edad para ir al de infantiles. Y como tú hay muchos. Entonces se van a empezar las clases. Para esto yo ya había ido a la prepa más cercana. Yo iba a retomar mis estudios académicos. Pero resultó que salió lo del SEA y me dijeron, tienes que venir aquí o pierdes tu beca. Y yo dije, no, pues no puedo perder la beca. Ok, los estudios los pondré en pausa para irme a estudiar el SEA. Y entonces en el SEA era de llegar a las 8 de la mañana y salir a las 8 de la noche. Y todos los días viajaba de Coacalco, que es más lejos que Catepec, que entonces eran 2 camioncitos, Indios Verdes, Línea Verde y todo otra vez, ¿no? Y entonces pues me paraba a las 5 de la mañana, tomaba mi camioncito y me iba para allá. Y la beca que yo tenía me la contaba él. Yo le daba mi dinero, porque le decía, hoy por ti, mañana por mí. Como tú no tienes trabajo, no pasa nada, aquí es lo que tenemos, toma. Entonces se lo contaba y me decía, perfecto, ¿cuánto es de tu pasaje de ida? ¿Cuánto es tu pasaje de regreso? Perfecto. El desayuno ahí es bien barato, ¿no? Ah, perfecto, ahí en el comedor. Ah, perfecto, entonces aquí está para el desayuno, aquí está para la comida, y aquí está para que te regreses. Y todo lo demás se lo quedaba él. ¿Cómo crees? Sí, porque decía que se lo tenía que dar a su mamá, porque vivíamos en su casa y pues que había que poquinarle. Porque él, como yo lo recuerdo, o sea, siempre se la pasaba buscando trabajo, siempre. Pero nunca encontraba. Encontraba y le duraba 15 días, cobraba la quincena, algo hacía, algo la cagaba y lo corrían, y entonces pasaba otro periodo sin trabajo, y conseguía otro trabajo y decíamos, sí, ya vimos la luz al final del túnel. No, chino, otra vez se lo quitaron. Y así fue como todo el tiempo. Hasta y luego que, te embarazas. Ajá, después yo quise ser mamá. ¿Él quería o no? No era lo que más le gustaba, porque además él ya había tenido una hija. Okay. Con otra chava, pero ella muy lista, la registró a su hija con los apellidos de ella. Entonces, legalmente la niña no es de él. Entonces y él estaba muy enojado porque no podía ver a su hija, pero pues al final yo nunca lo vi interesado por querer estar con esa niña. Okay. Oye, y entonces, bueno, total que dices, él no tiene tantas ganas de tener el bebé, y de repente, pum, quedas embarazada. Sí. ¿Cuántos años tenías? 17. Okay. No, sí, acababa de cumplir 18. Y entonces empiezas 18 años. Empieza este proceso maravilloso que para mí el embarazo fue otro oasis. Ah, qué bueno. Dentro de todo este desastre, porque sí empezó a ser muy complicado, entre sus pedas, entre que abajo se escuchaban narcocorridos todo el tiempo en la peda, entre que yo tenía que barrer, trapear, sacudir y todas estas cosas, sin importar si estaba embarazada o no, yo tenía que seguir cumpliendo con mis obligaciones y estas cosas. No había mucha chamba, aunque bendito, de verdad, la divinidad me tuvo trabajando hasta los 7 meses. Wow. Entre Mujer Caso de la Vida Real, entre varias cositas, hasta los 7 meses. Oye, y cuando nace Omar, ¿se complican las cosas? Por supuesto. Se empezaron a complicar porque entonces el tiempo que yo tenía para poder atenderlos a todos se volcó en Omar.
Entonces eran regaños y regaños porque cómo era posible que yo no estuviera teniendo la casa limpia, que porque no había hecho de comer, cuando me la pasaba haciéndole de comer a mi hijo y ese tipo de cosas. Hasta que un buen día, él nunca estuvo muy contento con el hecho de que Omar llegara. No sé por qué, digo, seguramente no es lo que él quisiera, o en ese momento tal vez era una persona de 21 años, 22. Estaba muy chiquito. Estaba chico también, entonces también la dinámica con la familia pues era difícil, pues nosotros vivíamos en un cuarto chiquitito y de pronto tener que contar todos los centavos para salir adelante también era bien difícil. Lo que yo trabajaba pues se lo metía a mis consultas con el ginecólogo, o sea, él nunca pagó nada, yo me pagué todo, en las consultas con el ginecólogo, todo el embarazo, yo pagué un parto y resultó ser una cesárea. Y fui tan administrada que tuve el dinero extra para pagar el extra por la cesárea. Me alivié en una, o bueno, por decirlo de alguna forma, di a luz en una clínica chiquitita que en cuanto sacaron a Omar y me terminaron de coser, se fue la luz. Ay, santo. Entonces no había incubadora para Omar. Entonces tuvieron que poner a Omar así, me acuerdo que era una cosa chiquita, preciosa, pegado con un foco como un pollito, así, con un foco que nos diera calor y ya sabes, yo tratando de flotarlo y al mismo tiempo embelesada de darme cuenta que había dado vida. ¿Qué pedo con eso? Entonces me acuerdo que lo vi y le dije, mi amor, no sé qué voy a hacer contigo, no mames. Y decía, a ver, es que estás vivo, ¿qué pedo? Y entonces pensaba y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? No hay pedo, tú no te preocupes, tú no tienes que pensar en esas cosas. Y entonces me embelesaba en él así de... Y en eso entra la enfermera y me dice, ¿ya lo alimentó? ¿Cómo? Señora, no mames, comen, no hay incubadora, tiene que... ok. O sea, estaba tan embelesada con su hermosura que se me olvidó que había que pegárselo a la chichi para que comiera. ¿Y comió rápido? Porque ves que no siempre come rápido. No, se tardó, era un huevón para comer. ¡Tan madre, pinche escuincle! Sigue de huevón. No, era muy huevón para comer. Sigue. Ay, no. Entonces se quedaba dormido. Y yo, cómele, se quedaba jetón. Sí, así también, así son muchos niños. Y yo, ¿qué hago? Pero aparte, también pegármelo de inmediato no era tan sano porque la raquia, porque había químicos en mi cuerpo. Entonces dijeron, no, fórmula, bueno, está bien. Entonces vinieron todavía montonales de cosas con mi mamá, porque cuando nace Omar, ella trató de estar un poco más cerca, trató como a su forma de hacer responsable al papá de Omar para que se involucrara económicamente, que buscara trabajo y este tipo de cosas. Y dentro de esas cosas quiso cobrarle las cosas que a mí me daba mientras estuve una semana en su casa. Él lo tomó muy mal, entonces terminé otra vez peleada con mi familia, fue muy difícil. Me lo llevaron a registrar a los 15, no, ni a los 15 días, a los días de haber salido del hospital, ya lo estaba registrando a su nombre. Yo a todo dije que sí, pero haz de cuenta que estaba embelesada con Omar. Oye, y bueno, regresas a la casa con Omar y se empiezan las complicaciones porque tenías que hacerle de comer a él, ya no haces de comer a las otras personas. Mira, ¿y en qué momento reventaste? Yo era súper sumisa. Cuando Omar nació, haz de cuenta que en este embelece del que te hablo, que qué bonito poder recordarlo otra vez. Dije, va por ti, o sea, tú no pediste nacer, pero un día vas a ser una persona tan grande como yo. Qué fuerte es esto. Y esto es como de por vida. O sea, como que ahí yo empecé ya a reflexionar en montonales de cosas, pero al mismo tiempo estaba extasiada de saber que estaba vivo y que yo había dado vida a ese ser. Entonces, no me preguntes cómo, pero empezó a salir una fortaleza en mí que yo no sabía que tenía. Todo el motor de mi vida, después de todas las decisiones que tuve que tomar, me las dieron el amor por Omar. Wow. Entonces ella, la señora me decía, está cañón, o sea, Omar, o sea, la señora me decía, es que ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no? Porque ahora tengo un hijo, ¿no se dio cuenta? Entonces, cuando yo contestaba de esta manera era, ¿qué te pasa? Ya viste esta muchacha, no sé qué, habla con ella. Nunca había contestado así y te lo juro, se peleaban. Y yo estaba embelesada en Omar, en pensar que no tenía dinero, pero que tal vez si compraba una calabaza y compraba una zanahoria y una patita de pollo, una piernita de pollo, y la cocinaba lo suficiente y la molía y la pasaba por una coladera, le podía hacer una papilla que le durara toda una semana. Y eran las cosas que yo pensaba. Mientras el mundo se caía, y mientras se peleaban y me regañaban, hasta el día que me quiso poner una mano encima
Y dije, no, a mi hijo no. Me acuerdo que me salió una valentía que yo no sabía que tenía, porque era muy precario como vivía. O sea, teníamos que calentar la leche en baño María, porque no es como que hubiera un hornito de microondas o que hubiera este tipo de cosas, no, era de verdad precario, o sea, era una cosa como muy básica, muy básica. Y entonces cuando decides salir te dices, me voy. Sí, porque... ¿Y cómo te saliste? Escondidas. Y me acuerdo que solo dejé la cuna porque aparte era un mini cuartito, y entonces para hacer como la parte del bebé, una esquina la pinté de azul y la pinté de amarillo porque le íbamos a la América. Ay, te adoro. ¿Sabes qué? Te adoro porque te voy a decir una cosa. O sea, no nos conocemos tanto, digo, siempre te he querido mucho, pero te escucho tu historia y digo, quiero ser amigo de Violeta. Quiero ser amigos, sí, vamos a ser amigos, sí, pero me encanta porque en los momentos más complicados dices algo tan lindo y tan divertido, porque le íbamos a la América. Yo encontraba los momentos para que dentro de todo ese desmadre hubiera lugares seguros para amar. Entonces te lo juro, es que yo decía, le vamos a América. No, pues además digo, algo pudo haber sido mucho peor. Le pueden haber ido al Cruz Azul. Todo razón. Entonces pinté solo esa esquina porque era donde estaba su cunita, que por cierto me metieron a buró de crédito por esa cuna. Te lo juro, la pagué, creo que cuando Omar ya tenía 10 años, después de Antonella y todo, que dije, cabrón, estoy en buró de crédito, ¿por? A ver, vamos a revisar qué debo. Cuna, Electra, Copper, güey. Y yo, la cuna, no mames, que no la había podido pagar entonces. La pagué y todo lo que tú quieras y fue muy chistoso, fue muy lindo. Pero siempre estuve buscando cómo dentro de toda esta catástrofe podía hacerla más simple. Entonces me salí huyendo, o sea, me acuerdo perfecto que el hermano de él, o sea, mi cuñado en ese entonces, se levantaba bien tarde. Y yo ya había planeado con mi papá biológico que pues me trajera una camionetita o algo para meter mi ropa en bolsas del súper, cuando todavía daban bolsas. Era todo lo que tenía, unas bolsas de súper así, metí todo lo que pude de Omar, todo lo que pude mío, y eran, no te miento, 20 bolsitas, no había más. Y la tele, que por cierto estaba pagando en abonos chiquitos, justo con Electra. Entonces dije, no, esta es mi responsabilidad, o sea, yo no puedo dejar esto botado, ¿no? Y entonces dejé una carta. Sí, Violeta se fue de una manera muy dramática porque actriz, ¿no? Y entonces dejé una carta diciéndoles que ya, o sea, que ya, para que se acabaran los gritos, los sombrerazos, y la que no recoge, y la que no hace, y al parecer mi hijo no es bienvenido, y esa vez que quiso pegarme, quería sacar a Omar a la lluvia para que entendiera porque estaba llorando, cuando mi hijo estaba llorando de hambre, no mames. O sea, me tardé en calentarle la leche y Omar lloraba, muy normal, ¿no? Y entonces estaba muy enojado, entonces les dije ahí que ya me iba, que se les acababa su problema, que ya no se preocuparan, que nosotros nos hacíamos cargo de todo. Y te lo juro, yo me fui como a la 1 de la tarde, a hurtadillas, y nunca voy a olvidar esa imagen de yo en la camioneta y la camioneta como de combi cerrándose así, y voltear a ver esa casa y decir, wow, es la última vez que la voy a ver. Qué chingón. Y hace cuenta que me quitaron un peso gigante de encima. ¿Quién pasó por ti? Mi papá, o sea, mi papá biológico. Después de eso, o sea, como que mi papá y mi mamá se conciliaron un poco más conmigo. Mi abuelo, que adoraba a Omar con todo su corazón, a pesar de que se enojó muchísimo porque me embaracé chiquita, y era como su temor más grande, porque él sentía como buen abuelo boomer, ¿no? Que cuando te embarazas se te acaba la vida, y entonces qué horror, y muy tradicionalista y estas cosas. A pesar de que se enojó mucho cuando conoció a Omar, que Omar trae un ángel impresionante, ha sido, creo que, el maestro más importante de mi vida, porque logró sacar lo mejor de mí solo por amor a él, o sea, solo por sacarlo adelante, solo por todo. Y entonces empecé a conciliarme con mi familia, viví con mis papás, pero como teníamos miedo porque él era muy agresivo, el papá de Omar era muy agresivo,
En la noche, hasta la noche, como a las 11 de la noche, me marcó para preguntarme que por qué me había llevado la tele. ¿Cómo crees? Y fue así como de... Güey, ¿te acabas de dar cuenta de lo que pasó? Y neta, tú me estás preguntando por la tele, no te lo puedo creer. Me queda claro que tomé la mejor decisión. Claro. Qué bueno que me fui, ¿no? Sí, no, juegues. Entonces fue como de, ¿qué te pasa, no? Sí, no preocupado por su mujer, no preocupado por su hijo. ¿Su mujer qué? Su mujer ya le valía gorro desde hace mucho. O sea, a mí me pasaba que se iba en las noches súper perfumado y emperifollado y llegaba briaguísimo a la mitad de la noche y yo con Omar en el cuarto, ¿me explico? O sea, viví muchas cosas muy raras. Y entonces me llevaron a vivir a casa de una tía en lo que se calmaban las aguas porque no sabíamos qué tan agresivos iba a poner. Que se iba a regresar. Oye, hoy en día, Omar ve a su papá o no? No, la realidad es que... ¿Ya nunca lo volvió a ver? Pues no, porque yo intenté, o sea, algo que sí tienen que saber es que yo estaba muy molesta con el papá, pero yo sabía perfectamente que no podía negarle a mi hijo la posibilidad de tener un papá. Que no podía negarle a mi hijo tener una relación con su papá y que me gustara o no. Tal vez yo no había tomado la mejor decisión con ese papá, pero me gustara o no ese papá. Entonces yo traté de que se vieran. O sea, yo traté, porque él me habló y me dijo, es que me lo quitaste. Le dije, bueno, no te quité nada. Simple y sencillamente me llevé a mi hijo a un lugar seguro porque en tu casa ya no estábamos bien. Pero si quieres verlo, adelante. De verdad, yo no me niego. Y no. Me dijo, sí, pues me lo voy a traer. Le dije, no, no te lo puedes llevar a ningún lado, pero lo que sí podemos hacer es, ¿qué te parece? Yo no te puedo ver, porque estoy muy enojada. Eso de que intentaras pegarme me dolió mucho y está cañón. Entonces, ¿qué te parece si se ven en casa de mi familia? Yo me voy a casa de mi abuelo, porque pues estaba a unas cuadras. Yo me voy a casa de mi abuelo y pásate una hora con Omar. 2, 3, las que quieras. Y convive con él. Al final Omar no siempre va a ser chiquito. ¿Qué clase de papá quiere ser para ese niño? Era lo que yo le decía. Y entonces me dijo, pues sí. Entonces se veían con mis papás y todo. Y un buen día en una de esas visitas me habla mi papá muy asustado y me dice, tienes que venirte para acá ya. Pero acababan de pasar 15 minutos. O sea, no tenía yo nada de haber llegado caminando a casa de mi abuelo. Entonces regreso y mi papá blanco, que mira que no es blanco, y entonces me dice, intentó robárselo. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, donde nosotros vivíamos en San Cristóbal, Ecatepec, en la casita donde estábamos, había como pasillitos, eran como pasillitos, como corredores, y luego ya salías a otra avenida, y dentro de los corredores pues había casitas alrededor. Y entonces me dice que estaba con Omar y le dijo, voy a ir a la tienda, me voy a llevar a Omar a la tienda. Omar tenía 9 meses y claro, le iba a decir, ¿quieres unas papas y un refresco? O sea, ¿no? Entonces mi papá le habló como mal y dijo, ok. Se lo deja, la tiendita se contestaba en la casa y la tiendita estaba aquí luego, ¿no? Entonces mi papá lo siguió. Lo sigue por intuición, lo sigue y hace cuenta que vio el corredor, así es como lo platica mi papá porque yo no estaba ahí. Vio el corredor y al final del pasillo estaba su tío, el taxista, a punto de llevarse. Y él los detuvo. Sí, le dijo, hey, no sé qué, ¿a dónde vas? Y le arrebató Omar y el otro se puso nervioso, se subió al taxi de su tío y se fue. Y de ahí no lo volvió a ver. Pues no, porque entonces así me puse. Claro.